¿Cómo le va? Esto es Pasos Perdidos por aquí por DTV, Pasos Perdidos por Diputados Televisión, cerrando una intensa semana de trabajo, pero ya con mucha actividad programada para los próximos días, a partir ya del próximo día martes, reuniones de comisión en diferentes áreas de esta Cámara de Diputados de la Nación. Señora Amanda Alma, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Una semana que empezó el domingo a la noche, claro, a las 9 de la noche, cuando vino el presidente de la Nación, Javier Milei, a presentar aquí el presupuesto 2025, a dar un mensaje más que nada. Sí. Y a partir de ahí toda una serie de reuniones, encuentros. El martes, además, el asado que se dio en la Quinta de Olivos por la sostenibilidad o el sostenimiento del veto presidencial a la ley de movilidad jubilatoria. Y en ese contexto muchas reuniones políticas, además de las comisiones, ¿no? Por eso tan intensa las semana que va a repetirse la próxima, mientras muchos diputados estén en reunión de comisión, van a estar además los presidentes de los bloques cerrando perspectivas, análisis y también negociaciones por el presupuesto 2025, que va a empezar a discutirse de un día para otro. Sí, que en definitiva también las reuniones por el presupuesto van a ir llevando que permanentemente haya funcionarios que estén visitando este Congreso Nacional, más allá de lo formal de las reuniones de comisión que va a encabezar José Luis Esper, y que todo está indicando que el martes 1 de octubre va a ser el momento, el día en el cual se va a iniciar este debate. El interrogante es, ¿se va a iniciar con funcionarios gubernamentales o sin funcionarios? Y empezarán a diagramar cuáles son las intenciones que tiene cada uno de los bloques políticos. Eso es uno de los interrogantes que esperemos tratar de revelar la próxima semana, cuando empiecen o continúen estos contactos que hay informales entre José Luis Esper y los presidentes de los bloques denominados dialoguistas. Eso por un lado. Y por el otro lado, puertas hacia adentro de cada una de las bancadas ya tienen planificadas algunas reuniones para encarar la próxima semana. Sí, efectivamente, hay reuniones de comisión ya resueltas y también, bueno, todas las semanas hay reuniones de bloque, ¿no? Y a partir de que se va conociendo los detalles del presupuesto y también las instancias de negociación. Hay que decir que no solamente se discute en el Congreso, en la Cámara de Diputados, que es el lugar formal donde se da este debate, se inicia por aquí porque es justamente el presupuesto, Cámara Iniciadora, la Cámara Baja, sino también los ejecutivos, tanto el nacional como los provinciales, negocian, y allí también con senadores y senadoras, para que el trámite, cuando llegue al recinto, llegue lo más cerrado, lo más manejable posible para, sobre todo, el Ejecutivo Nacional, porque, como bien dicen los diputados y los senadores, es la hoja de ruta del año que viene. Claro, bueno, y las fechas, que todavía quedan muy lejanas, se está pensando para la segunda quincena de noviembre. Exactamente. Así que de aquí hasta la segunda quincena de noviembre hay tiempo para ir conversando entre el Poder Ejecutivo y los legisladores nacionales, principalmente diputados, pero también participan y van a participar de las reuniones los senadores nacionales. Y la intención también de oficialismo y un sector de la oposición de avanzar en la reforma política, ¿no? Que es uno de los temas que quedaron pendientes de la ley bases. Recuerden que el texto original de la ley bases tenía un capítulo ambicioso con modificaciones más estructurales, incluso con la manera en que se eligen a los diputados por distritos, pero se avanza en distintos aspectos, ¿no? Que algunos ya están dictaminados, otros todavía falta la resolución definitiva porque ha venido de senadores con modificaciones, por ejemplo, boleta única de papel. Pero hay otras iniciativas que también están dando vueltas y que en los acuerdos entre La Libertad Avanza y el PRO, su aliado más directo, bueno, parte de la negociación tuvo que ver con todas estas iniciativas que el PRO viene impulsando desde que se constituyó allá por el 2003-2004. Así que es muy probable que en el contexto del debate del presupuesto haya modificaciones importantes del sistema electoral que el año que viene haya que implementar, que también es un desafío. Claro, bueno, veremos qué es lo que pasa con boleta única. Todavía no está convocada la Comisión de Asuntos Constitucionales. En principio se habla que habría una convocatoria para la próxima semana. Acá no está todavía. La intención del oficialismo es tener una reunión de comisión y poder dictaminar ese mismo día. Ese mismo día, y poder ir pensando algunos
libertarios ya van pensando para el 2 de octubre una fecha de una sesión en la cual se discutan los temas de reforma política. Que sería la boleta única de papel y que sería también ficha limpia, que esta semana tuvo dictamen. También queda otro, no te olvides, el del voto de los residentes argentinos en el extranjero, que tuvo modificaciones también en las últimas semanas y que hay al menos 2 o 3 dictámenes en esa comisión, igual que con ficha limpia, hay varios dictámenes, ¿no? Hay diferencias importantes que seguro se van a terminar saldando en el articulado en particular, porque hay bastante acuerdo generalizado desde los partidos opositores, sobre todo, de sostener un proyecto en ese sentido. Bueno, lo que se descarta es modificar la ley de las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. La intención del gobierno siempre fue eliminarlas. Hay algunos proyectos presentados en esta Cámara de Diputados por legisladores que no pertenecen al oficialismo, pero que tampoco están de acuerdo con las PASO. Pero lo cierto es que en una única reunión que hubo entre representantes del gobierno y representantes de la oposición dialoguista, lo que se planteó fue que las PASO podrían llegar a simplemente modificarlas. Sacarle la obligatoriedad. Sacarle la obligatoriedad, que es una herramienta importante para fuerzas políticas como, por ejemplo, la Unión Cívica Radical. Más en estos contextos que viene bastante complicado en el frente interno, podríamos decir, es el bloque con mayor conflictividad. Hay varias expresiones y, bueno, distintas también interpretaciones de lo que fue la reunión de bloque de esta semana y la resolución de cómo van a trabajar y operativizar su convivencia aquí en la Cámara de Diputados, el lugar donde mejor y más se expresan estas diferencias, ¿no? Con fracciones diferentes y sobre todo confrontadas en algunos sentidos. Bueno, vamos a ver cómo está la temperatura. Ahí sí, veamos cómo está la primavera. Mañana es 21 de septiembre, cambia la estación. Y también, bueno, vos estás entusiasmado por el superclásico. Pero sí, claro, obviamente. Ahí está la temperatura para ahora, 22 grados de temperatura máxima, que estamos ahora en estos momentos, y 18 grados de mínima. Para mañana, sábado, tenemos 24 grados. Hermoso, hermoso para andar por la ribera. De 19. Y para el domingo, atención, empieza a nublarse. Hay unas señales de llovizna, máxima 23, mínima 18 grados. 18 grados. ¿No? Para el domingo. No, 15 grados. 15 grados para el domingo. La temperatura para el fin de semana, pero para refrescar el fin de semana un poco. Y para mañana 24 va a ser una temperatura acalorada, en horas de la tarde. Pero mejor que haga calor, que no llueva. Porque, sí, por supuesto. Porque es una cancha que no se puede jugar con lluvia. No, es muy linda. Lluvia o sin lluvia, la Boca siempre mucho es linda. Barro. ¿Y sabes quién sabe mucho de ese barrio? Nuestro colega y compañero Claudio Mardones, a quien le vamos a preguntar si va a andar por la ribera de la Boca este fin de semana. ¿Quién le dice? ¿Cómo anda? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Claro que sí, que estaré, ¿sabes? Quiero decirle, aunque sea para andar bordeando por ahí. Está tan linda la ribera, ahora están retocando los colores de frente al Museo Quinquela Mortín. Un chequeo todos los días. Hay que decirlo, un barrio precioso. Y cuando hay superclásico, bueno, ahí, ¿qué va a ser? Aparte, lluvia después del superclásico. Hermoso. Ah, sí, claro. Fiesta. Claro. La Boca se pone de fiesta. Sí, es a las 4 de la tarde, así que desde temprano va a haber seguro mucha gente ahí tomando mate en la ribera de la Boca, que está divina. Gonzalo Solobarrieta, ¿va a andar por la Boca? ¿Cómo andas, Sama? Bien. Qué linda camisa, ¿eh? Muy linda. Rojo, negro y muy blanco. Camisa, gracias. Hermosa. ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien, Claudio, muy bien. ¿Todo muy bien? La sutileza de Solobarrieta. Claro, exactamente. Siempre es sutil. Bueno, esperando por el fin de semana, lógicamente. Mañana con el partido, con una novedad, porque se va a implementar para el ingreso de la gente de Boca, porque no hay visitantes, una especie de pipeta para aquellas personas que estén en una situación un tanto complicada. Va a haber ¿Control de alcoholemia? De alcoholemia, sí. No hay datos exactos de cuánto ¿A todos? tiene que... No a todos, por eso digo, es una prueba piloto, me parece que se va a implementar para aquellas personas que estén en una situación un tanto descontroladas como para ingresar a la cancha. Así que bueno, veremos cómo funciona esto. ¿Cómo diferenciar alegría de embriaguez? ¿No? Cuando están tan contentos los hinchas. ¿Dónde se van a poner los controles? Sí. Claro. Si se van a poner en un lugar donde habitualmente entra un determinado sector de hinchas, es posible que
puedan... Yo que vivo por ahí cerca, cierran todo, cierran todo, mucha policía y muchos camiones también, cierran la Almirante Brown, todas las inmediaciones de ahí de la Ribera, así que... Pedro Mendoza, todo lleno de policías y camiones de policía. El tema es que esta información llegue a todos los hinchas que viajan también del interior, que tienen viajes largos. Bueno, pero eso no pueden, si manejan. Directamente no pueden tomar. Si manejan. Vienen en micros. Bueno, vienen en claro. micros, claro, exactamente. Bueno, sí, que celebren después. Sí. Seguramente. Cafecito nomás, cafecito. Claro. O mate con agua agüita, caliente. matecito, tereré. Bueno, de eso no vamos a estar hablando acá hoy porque estamos Eso es entusiasmados para la porque Comisión de es Deportes. el último día de la semana y además todos tenemos ganas de disfrutar del fin de semana porque arrancamos el domingo, no olvidar, arrancamos el domingo la nochecita acá en este mismo congreso. Ya pasó una semana del presupuesto 2025 y bueno, veremos cómo se van desatando esas discusiones, Claudio, ¿no? Empiezan a aparecer algunas definiciones ya, en primer lugar. Muchas nubes para Luis Toto Caputo, ministro de Economía, que posiblemente no venga a explicar el presupuesto 2025 a la Comisión de Presupuesto que preside José Luis Espert. Otra foto que también circuló y es que en su lugar, lo cierto es que el jefe del Palacio de Hacienda reunió no solamente a Espert, sino también a Ezequiel Atauche, presidente del bloque del oficialismo en la Cámara Alta y también titular de la Comisión de Presupuesto. ¿Por qué mencionó esto? Y porque empiezan a aparecer algunas señales del intento de una negociación en espejo entre las dos cámaras, algo que se ha venido reclamando especialmente después de la experiencia en la negociación para la primera y la segunda versión de la ley bases y luego el paquete fiscal. Bueno, ahí es donde empiezan otra vez y aparece esta palabra, ¿no? Palabra... el poroteo, especialmente para ver qué es lo que va a pasar en esa comisión de presupuesto, con una agenda que, como bien vos decías, Fernando, gira además por esta incógnita. ¿Va a poder el oficialismo reunir los votos suficientes junto con el PRO para avanzar con las dos reformas electorales que ya empiezan a tener algunas definiciones más claras? Me refiero a ficha limpia en la Cámara de Diputados y al regreso en revisión de la boleta única de papel que viene del Senado. Algunos dicen que primero va a ser el debate electoral y después se va a profundizar la discusión presupuestaria. ¿Será? Bueno, ahí hay algunos tiempos que después podemos contar. Y el debate de la reforma política necesita mayorías especiales, ¿no? También, eso es algo que hay que tener en cuenta en función de qué modificaciones se pueden incorporar. Claro. Igualmente, la gran mayoría de los proyectos llegan consensuados. Exactamente, por eso se especuló mucho qué es lo que iba a pasar en el Senado, porque necesitaban 37 votos a favor. No había posibilidades de un desempate por parte de la vicepresidenta de la Nación. Exacto, porque se necesitan mayorías especiales de integrantes de la Cámara, en ese caso del Senado, sí, ¿no? Totalmente. Y no es un empate entre 36 y 36 como se dio con la ley base. Y ahí está ya un tema importante porque Victoria Villarroel, presidenta de la Nación, es la representante del Poder Ejecutivo en el Senado. Entonces, este es un tema que talla mucho, no es una senadora. Y en ese contexto, esto a la hora de la definición de las mayorías especiales talla por su naturaleza. Lo cierto es que ahora el debate que se viene en la Cámara de Diputados, del cual todavía no hay precisiones sobre cuándo comenzaría el debate en torno al expediente que viene del Senado, con algunas negociaciones y también con algunos resultados. Ahí es donde parece que el PRO no estaría de acuerdo con respetar los cambios introducidos en el Senado con el modelo de una boleta única de papel que lo que tiene, en primer lugar, ante todo, quita la posibilidad de tildar la boleta completa. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, adopta el método de la boleta única de papel utilizada en Mendoza. Bueno, ahí es donde parece que, al menos en el caso del PRO, no hay acuerdos para poder respaldar esa idea y volvería la idea original. Idea original que surge de otro congreso del año 2022, cuando hubo otra demostración de fuerza opositora, en donde estaba el radicalismo como uno de sus motores, el PRO también, frente al gobierno de Alberto Fernández. Este es el dato importante porque luego de ese proceso fue retomado finalmente por decisión del presidente Javier Milei, que lo mencionó en uno de sus discursos inaugurales, especialmente para darle impulso en el Senado a ese tratamiento. Sucedió con un dictamen de mayoría en enero, pero recién llegó al recinto del Senado hace poco y ahora volvió con modificaciones a la Cámara de Diputados. Modificaciones que se dieron a partir de acuerdos con los partidos provinciales que tienen un peso específico en el Senado,
recordemos, son 3 senadores por provincia y ahí representan un porcentaje mucho más fundamental para el oficialismo porque tiene muy pocos representantes. En la Cámara de Diputados no siempre se necesita el acuerdo con el bloque de Innovación Federal, por ejemplo, que representa a los gobernadores, para imponer una mayoría de 2/3, reuniendo al radicalismo, a la coalición cívica, incluso todo o una parte del sector del bloque que conduce Miguel Ángel Pichetto, junto al PRO y al oficialismo, ¿no? Sí. Me parece que ahí va a haber que negociar bastante. El tema de la boleta única estuvo frenado muchos meses, después que salió la sanción de aquí de la Cámara de Diputados en el año 2022, como bien dice Claudio, estuvo desde ese momento frenado en el Senado Nacional. Primero porque desde el gobierno del Frente de Todos, Cristina Fernández de Kirchner, titular del Senado, no buscaba impulsar esa iniciativa. Sí, de hecho votan en contra en general de ese proyecto. Y con la llegada del cambio de gobierno, la llegada de Victoria Villarruel al Senado Nacional, se la quiso impulsar, pero no había números, porque había un empate tácito casi entre las propuestas que planteaban un sector y otro respecto a la boleta única de papel. ¿Cómo se logró zanjar esa diferencia? Con una propuesta hecha, ya estaban los dictámenes, no se podían abrir, la discusión tenía que pasar directamente al recinto, ahí sí es donde los dictámenes se abren y se pueden rediscutir nuevamente, pero la propuesta hecha por parte del Gobierno Nacional. Ahí estuvo trabajando mucho Lisandro Catalán, los dos vicejefes de gabinete. Lisandro Catalán por un lado y Rolandi por el otro. Pudieron destrabar esta situación y lograron finalmente el acompañamiento de los partidos provinciales. La senadora de Río Negro, Mónica Silva, fue clave porque incorporó esta modificación que decía Claudio de eliminar el tilde de boleta completa que perjudica a los partidos nacionales y beneficia obviamente a los provinciales, ¿no? Y tuvieron el voto también del partido del Frente Renovador de la Concordia de Misiones y también los 2 senadores por la provincia de Santa Cruz, que responden al gobernador Claudio Vidal, también una fuerza provincial. Es decir, que con ese compromiso llega aquí a la Cámara de Diputados. Las primeras voces de diputados, principalmente del PRO, dijeron: el compromiso no fue con nosotros. Exactamente. Un compromiso lo habrá hecho el gobierno con los partidos provinciales. Que los busque a ellos para nosotros vamos a ver qué hacemos. Y ahí está la situación. Veremos. Por ahora no está convocada la Comisión de Asuntos Constitucionales para la semana que viene. Pero Gonzalo, lo que sí está convocado es otras comisiones, ¿no? Y retomar un poco la discusión respecto al régimen penal juvenil, que es una de las promesas para la semana que viene, y otros series de comisiones que sí se van a estar convocando. Sí, es uno de los temas principales, el del régimen penal juvenil, que ya ha tenido 2 reuniones por lo menos, como mínimo, en cuanto a lo que es el debate, para luego sí tener una sanción. Se retoma el tema, no hay asegurado que haya una firma de ese dictamen, es un tema que realmente suele tener el pedido de palabra por parte de los diputados, porque muchos de ellos quieren dar su opinión, muchos de ellos quieren marcar el criterio en el cual tienen que tener en cuenta, no solamente por la edad, sino las condiciones del mismo. Recordemos que, a ver, en especie de chicanas o comentarios se escucharon, por ejemplo: vayamos a visitar el régimen penal, a ver si nos parece que podemos llevarlos allí. Después está, por ejemplo, el pedido del diputado Manuel Aguirre, que decía: tenemos que pensar en hacer un estudio de cuál es el nivel de madurez de los niños que cometen ciertos delitos, los cuales se están juzgando. Pero también al mismo tiempo, la semana que viene retoma el tema laboral vinculado a lo sindical, esta independencia sindical que se está buscando con iniciativas respecto al trabajo. Se va a reunir legislación del trabajo justamente a partir de la 1 de la tarde. Luego habrá 2 comisiones, por ejemplo, de cultura, que va a tener varios contenidos. Si les parece, después pasamos en limpio toda la gente. No, pero además, para agregar solo un dato, no solo se va a reunir legislación del trabajo, ¿no? Sino que van a dictaminar. Claro. Se van a firmar los dictámenes. Es el momento después de varias reuniones informativas. Sí. Vamos a ver cómo termina esa reunión, porque las últimas 2 reuniones de legislación del trabajo
fueron intercambios muy fuertes entre los diputados. Sí. Veremos cómo se salda eso. Sí. Si les parece, repasamos lo que decía Manuel Aguirre. Anticipaba Gonzalo justamente parte de su participación como referente del radicalismo de la provincia de Entre Ríos respecto al régimen penal juvenil, justamente en una semana donde se conoció un video de la policía de la Ciudad de Buenos Aires deteniendo a un niño de una manera muy abusiva y que fue denunciado por organismos de derechos humanos. Hay dos temas que nosotros tenemos que ir resolviendo. El tema de la reiterancia y reincidencia, que yo no comparto, y voy a exponer en su oportunidad por qué digo que no comparto. El tema de la reiterancia, fundamentalmente. El de la reincidencia es más acertado, porque hay un dictamen judicial con respecto a esta persona y reiteran el delito, pero la reiterancia es realmente un problema muy serio y muy grave. Por eso es que hay que tener mucho cuidado, porque estamos violando no solamente la política criminal, sino también el derecho fundamentalmente la Constitución y los tratados internacionales. Pero vamos a lo que usted me preguntó. ¿Por qué pido un grado de madurez? Porque trabajo hace 30 años, soy profesional, tengo un estudio jurídico y conozco de que hay muchos chicos que no entienden la criminalidad, no comprenden lo que está haciendo por muchas causas. A veces por desconocimiento, por ignorancia, no tienen conocimiento. A veces por el tema de salud, el tema de las adicciones, el tema de la droga, el tema del alcohol. Son elementos que antes de que a la persona se lo anule mentalmente y no tiene la capacidad de comprender. Esto lo explicaba inclusive el otro día cuando estuvieron aquellos hombres de ciencia que estuvieron explicando, de cuál es la electricidad que tiene una persona para poder comprender el hecho delictivo. Entonces, por eso es que yo digo que para no ir muy extenso y explicarle muy extenso, por eso digo que estas personas deben hacerse un estudio previamente, tanto desde de los 14 que propuse. Mi proyecto es desde los 14. Yo presenté un proyecto muy integral, entre ellos la diferencia que tengo con todo lo demás, el tema del grado de madurez del menor, porque creo que hay que hacerlo en los análisis, donde van a intervenir psicólogos, psiquiatras, sociólogos, criminólogos, es decir, varios elementos técnicos que tienen que integrar para ver si esta persona tiene la responsabilidad que decimos, y a partir de ahí recién podemos juzgarlo. Decía de que creo que con esto nosotros desde los 18 a los 14 años podemos lograrlo si es que hacemos el trabajo. Ahora, si queremos sancionarlo solamente, vamos a las consecuencias. Vamos a la política criminal. Y ahora, ¿dónde lo van a llevar? Aconsejé también en el proyecto de que sea un instituto que lleve hasta los 12 años, porque la pena máxima que propongo para los menores son 12 años. El diputado Aguirre, que tiene su propio proyecto, que viene trabajando hace mucho tiempo, y hay que decir, el régimen penal juvenil vigente, que tuvo algunas modificaciones, es un decreto ley de la última dictadura, ¿no? Claro. Y en ese sentido, de 1980 específicamente, y en ese sentido, bueno, ha habido muchas intenciones de distintos diputados y senadores de avanzar en un régimen penal juvenil, pero no ha habido acuerdo, porque también hay estándares internacionales que obviamente hay que ajustar la legislación, claro, ¿no? Y parte de lo que está en cuestionamiento es la edad a partir de la cual se puede empezar a someter a los niños, a las niñas, a los adolescentes a un proceso judicial, ¿no? Sí. Y ahí hay una discusión bastante complicada y con posiciones y además encontradas. Lo que está dejando en claro esta reunión, estas discusiones que se están dando en el marco de estos plenarios de comisiones, es que no solo la discusión pasa por la edad. Exactamente, sino también no es lo principal. En pasa definitiva. también por otros, por distintas instancias, distintos presupuestos que van a hacer falta y también para llevar adelante estas políticas. Claro, y decir que la cantidad o el impacto o los datos que se tienen también de muchas organizaciones, sobre todo que trabajan con infancias, es que los menores que delinquen son muy pocos, ¿no? Y que la reincidencia también tiene que ver muchas veces con procesos de mucha marginalidad y de, bueno, instituciones donde son alojados que son más represivas que promotoras de oportunidades. Así que también todo eso está en discusión, con muchos datos y muchas organizaciones de la sociedad civil que vienen a participar, y también quienes trabajan con aquellos adolescentes que ya están en procesos de detención y cumpliendo condenas, para que también den su propio testimonio, ¿no? Que es la voz que falta, ¿no? Claro.
aquellos jóvenes que están ya atravesando procesos de judicialización, que bueno, vengan a dar su testimonio sobre cómo es todo ese proceso, para que se tome en cuenta también no solo sus derechos, sino también su voz y su palabra, que es lo que en general está ausente. Bueno, como nos decía Gonzalo, la semana que viene se retoma el tratamiento de este proyecto de ley. ¿Nos vamos a la pausa? Vamos a la pausa, la primera, aquí en Pasos Perdidos. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse, pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso, dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques.
Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Seguimos aquí en Pasos Perdidos, viernes, aquí último día de la semana con toda la información que tiene que ver, sobre todo con lo que va a pasar la semana que viene, claro, ¿no? Y lo que ha dejado el debate aquí en la Cámara de Diputados, claro, de estos días. Bueno, vamos a ver cómo transcurre la próxima semana, momento de definiciones para confirmar cuándo comienza el tratamiento del presupuesto y por supuesto también, como nos adelantaba Gonzalo, ya algunas comisiones programadas a lo largo de los próximos días. Nos vamos a ir ahora rápidamente a la provincia de Neuquén. Diputada Nadia Márquez, ¿cómo le va? Buenas tardes. Fernando Fraquelli, Amanda Alma y el equipo saludan. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo están? Un placer compartir con ustedes y con toda la audiencia. Bueno, Nadia, preguntarle, consultarla un poco, porque estamos en momentos intensos de actividad por parte del Congreso Nacional, reuniones de comisión prácticamente todos los días, ya programadas para la próxima semana, se espera el tratamiento del presupuesto. Bueno, ¿cómo va avisorando la marcha de la actividad parlamentaria aquí en el Congreso Nacional? Bueno, realmente, como recién decían, con mucha tarea, especialmente los que vienen de gestiones o de periodos como diputados antes, nos lo cuentan y nos lo remarcan especialmente, esta ardua tarea y constante funcionamiento que tienen las distintas comisiones, así que estamos muy conformes con eso, tanto proyectos del Ejecutivo como proyectos de distintos espacios políticos, que entendemos que es importante dialogar diferentes temas, así que con mucha tarea y por supuesto también, como bien decían recién, nos acercamos al debate en comisiones de todo lo que tiene que ver con el presupuesto y preparándonos para toda esta tarea que tenemos por delante. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo le va? Claudio Mardones la saluda. Buenas tardes. Diputada, bueno, ya hay un momento de definiciones a partir de lo que va a ser dentro de muy poco el debate en la Comisión de Presupuesto en torno al proyecto de presupuesto 2025. Pero ahí quería preguntarle, ¿qué información tiene respecto a lo que puede llegar a pasar en torno a la ley de financiamiento universitario? Se ha hablado hasta ahora mucho del veto total, lo confirmó el Poder Ejecutivo, el propio presidente, no se ha concretado hasta ahora, pero nuevamente va a volver a poner a prueba la pulseada por los 2/3. Y en ese contexto, su bloque y el PRO, junto con el apoyo de un sector del radicalismo, pudieron bloquear los 2/3 en el caso de la movilidad jubilatoria. ¿Cree que están las mismas condiciones con un eventual veto a la ley de financiamiento universitario? ¿Cree que se va a dar lo mismo o cree que es un escenario diferente? A ver, el planteo que nosotros hacemos no tiene que ver con las cuestiones de fondo o el tratamiento de las leyes en particular, sino que tiene que ver con un planteo que nosotros hacemos en relación a que si se hace un proyecto, se aprueba, tiene que decir de dónde salen los fondos. Si no, no tenemos manera. Siempre vuelvo a decir lo mismo, que esto tiene que ver con la administración de los recursos que cada uno de nosotros tenemos en las casas y las distintas necesidades
Obviamente nos encantaría, ¿no?, hacer todo, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí en mi casa me encantaría hacer un montón de cosas, no todas esas cosas puedo, no todas esas cosas tenemos recursos de donde poder hacerlas. Entonces de pronto surgen un montón de propuestas que pueden sonar muy lindas, que son intereses legítimos, que quizá tenemos la gran mayoría de los argentinos, pero acá la cuestión está en de dónde vamos a sacar los fondos. Y nosotros el planteo que hicimos con los que nos han acompañado a sostener el veto presidencial en la temática anterior, tiene que ver con eso, no con una cuestión, digamos, particular de uno u otro tema, sino con la cuestión de fondo. ¿Cómo hacemos para poder pagar esto que se propone? ¿Cómo vamos a hacer el día de mañana para pagar otro proyecto de ley con otro tema que plantee otra cuestión? Eso es lo que nosotros estamos dialogando con los distintos bloques y es lo que vamos a procurar sostener si el presidente efectivamente hace el veto. Diputada, ¿cómo le va? Mi nombre es Gonzalo Solabarrieta. Quería consultarle respecto a esta cuestión que tiene que ver con el presupuesto, más allá de esto que le comentaba o le preguntaba nuestro colega respecto a cómo va a ser el trabajo más bien político y dentro del seno de la Cámara de Diputados. Me gustaría saber por dónde pasa su interés, a dónde hace la lectura más intensa respecto al presupuesto, entendiendo que usted obviamente, como bien dijo, es de dónde se sacan los fondos, es un presupuesto que seguramente va a estar bien trabajado en este aspecto, pero ¿en dónde hace el foco pensando sobre todo en su provincia? Nosotros somos diputados de la Nación. A veces estamos acostumbrados a que como que los diputados de cada una de las provincias tiren para su lado. Yo tengo una mirada más federal, pero en el sentido completo, no desde una provincia de forma particular. Mi mirada está en cuáles son los recursos y cómo los vamos a dividir, cómo los vamos a administrar, entendiendo que estamos en una Argentina como si fuese una frazada corta. No tapamos todo lo que nos gustaría o en la forma, pero sí entendemos que debe ser la más adecuada, la más justa, la más ecuánime respecto de los diferentes temas, pero también respecto, vuelvo a decir, de los ingresos. Entonces creo que eso tiene que ver fundamentalmente, porque si no, yo me pongo, bueno, pero en Neuquén necesitamos tal cosa, sí, es verdad, pero vuelvo a decir, acá tiene que haber una administración mirando a todas las provincias y no a una en particular, porque si no sería que cada diputado empieza, que muchas veces es lo que pasa, ¿no?, a plantear solamente las cosas de su provincia. Obviamente tenemos intereses, hemos estado leyendo y está en el presupuesto para un puente muy importante que hay que hacer en Neuquén, que se terminaría, que está hace muchos años, que es muy importante, pero vuelvo a insistir en lo mismo, creo que se trata de una mirada realmente federal y no de las provincias divididas. El federalismo no son solamente las provincias, sino mirarlas todas en su conjunto. Diputada, ¿cómo está? Amanda Alma la saluda, gracias por esta entrevista aquí en Pasos Perdidos. Preguntarle en función también a este debate que se está dando aquí en la Cámara de Diputados con respecto al tema presupuestario, y usted está en la Comisión de Energías, es uno de los ámbitos, una de las industrias que desde el Ejecutivo Nacional apuntan como uno de los focos de inversión para los próximos meses, los próximos años. ¿Cómo entonces analiza esta relación de la búsqueda de inversiones para mejorar las arcas públicas en función de lo que planteó el presidente de la Nación el domingo, ¿no?, que no se va a gastar más de lo que ingrese y el sector energético es uno de los cuales tiene mayor potencialidad? ¿En qué sentido entonces podría aportar el sector energético a mejorar las arcas públicas a partir también del propio régimen que se aprobó aquí con la ley Bases, ¿no?, que establece excepciones impositivas, que establece además posibilidades para que las empresas remitan a sus casas matrices la totalidad de sus ganancias? Bueno, el tema energético y puntualmente la provincia que represento y Vaca Muerta, ¿no? En Neuquén está el corazón, digamos, de Vaca Muerta. Es realmente, yo diría, el foco para las inversiones y el foco para la productividad de todo el país. Sin lugar a duda, es importantísimo. Yo suelo decir que para que la gente lo dimensione, que Vaca Muerta es como hacer un edificio de 100 pisos y que necesitemos planta baja o primer piso nada más para la Argentina. O sea, tenemos el segundo reservorio de gas no convencional más grande del mundo, el cuarto de petróleo, con lo cual las leyes y las modificaciones en materia energética
que se sancionaron con la ley de base son sumamente importantes para producir lo que necesitamos, que es que las grandes inversiones puedan venir a la Argentina y en particular al sector energético para poder trabajar, porque son los próximos 20, 30 años como máximo que tenemos para sacar todas las riquezas que tenemos debajo de la tierra, si no vamos a terminar como Venezuela, como tantos otros países que teniendo tantos recursos no los pudieron sacar. Debajo de la tierra había riquezas, pero arriba la gente vivía con pobreza. Con lo cual la provincia de Neuquén, y en particular, pero todo el sector energético va a ser fundamental en los próximos años para poder sacar a la Argentina adelante, para que vengan las inversiones, para que se produzca trabajo, para que el trabajo sea en blanco, para que la gente viva mejor. Así que ahí está nuestro foco y estamos trabajando mucho en todos estos temas. Nadia, un tema que usted está trabajando bastante tiene que ver con la educación. Tiene que ver con iniciativas que podrían estar encontrando dictamen ya la próxima semana o por lo menos acercarse en los próximos días a poder avanzar con estas iniciativas. El tema educación también fue analizado el lunes pasado en esta reunión de estrategia parlamentaria que usted el lunes pasado formó parte también en Casa de Gobierno. No sé si el próximo lunes usted vuelve a concurrir también a Gobierno junto con representantes del PRO y del MID. Así es, inicialmente todos los lunes nos estamos reuniendo para debatir una agenda legislativa, la propuesta del Ejecutivo, cómo poder implementarla y los aportes que pueden hacer los distintos bloques aliados. Dentro de esos temas, para nosotros y para el gobierno de Javier Milei, hay un tema muy importante que es la educación. También lo venimos debatiendo a instancias de diversas iniciativas de diputados de distintos bloques políticos, entre ellos todo lo que tenga que ver con la evaluación docente, la evaluación de los alumnos, distintas cuestiones que entendemos esencial. La evaluación no es, la evaluación es totalmente necesaria a los fines de poder mejorar la educación, para tener una educación pública, laica y gratuita, pero también de calidad, que es lo que necesitamos levantar en toda la Argentina. Así que este tema venimos debatiendo. El lunes que viene vamos a continuar avanzando con esta y otras temáticas en Casa Rosada, en esta mesa que hemos articulado, pero también seguimos debatiendo en las comisiones, donde los distintos diputados expresan sus propuestas y estamos intentando de consensuarlas. Nadia, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. No, por favor, a ustedes, que tengan un hermoso día y Dios les bendiga. Gracias. Nadia Márquez, diputada nacional por La Libertad Avanza por la provincia de Neuquén. Efectivamente, como nos adelantaba, ir viendo las negociaciones con los distintos sectores para alcanzar los votos necesarios, 129 para discutir, sí, y también la mitad de los presentes al momento de la votación, ¿no? Y un presupuesto que también tiene muchos artículos, así que el debate en particular va a ser bastante complejo. Pero falta mucho para eso. Falta un montón. De acá a fines de noviembre. Hay que empezar a discutir primero el presupuesto. Falta un montón. Bueno, Gonza, a ver, vamos a ir adelantando un poco los temas cabeceras tuyos. Sí, sobre todo, Fer, vamos a hablar de un proyecto que plantea la diputada Mónica Fein del socialismo, que pertenece al bloque de Pichetto, Encuentro Federal, que trata de imponer dentro del marco del territorio nacional y a nivel nacional en realidad, un día que ya está enmarcado a nivel internacional y se refiere al Día Internacional de la Prevención del Suicidio, que fue el pasado 10 de septiembre. Este proyecto fue presentado lógicamente hace días atrás, para que en la Argentina, en nuestro país, tengamos un día justamente, al igual que a nivel internacional, para llevar a cabo distintas acciones referidas a información, qué es lo que pasa por la cabeza de una persona que se suicida o que intenta suicidarse, por sobre todas las cosas, porque hablamos de prevención. Y con los casos de las personas que lo intentaron y que pudieron salvar sus vidas, ahí es donde están los testimonios para luego poder tener la información y que esto se transforme en campañas. Bueno, tendrá que pasar por algunas comisiones para llegar al recinto: legislación general, acción social y salud pública y comunicaciones e informática. Vamos a ir a la siguiente placa. Esto lo que hace es generar un marco. Cada 10 de septiembre de todos los años, lógicamente, en la República Argentina se declare el Día Nacional
para tener el día justamente de la prevención del suicidio. Esto es un fenómeno multicausal, textualmente como lo ha redactado en su iniciativa la diputada Mónica Fein, que requiere estrategias con abordaje integral y enfoque intersectorial. Estas son algunas de las definiciones que empieza a delinear justamente Mónica Fein en este proyecto, que también tiene otra propuesta, que es que todo el mes de septiembre, no solamente el 10 de septiembre puntual, sino que todo el mes sea justamente el mes para la prevención del suicidio. Según la OMS, en Argentina, aproximadamente la tasa de suicidio cada 100.000 habitantes es de 7,5%. O de 7,5, no podemos dividir una persona a la mitad, pero el porcentaje da 7,5 cada 100.000 habitantes. Estos son datos que realmente debieran tener una actualización. Cuando hablamos de enmarcar, declarar un día o un mes para la prevención o para tener justamente un día de, en este caso, bueno, el suicidio, también sirve para esto, para darle un cierto enfoque, para que en las campañas que se hacen en los establecimientos educativos también se requiera, bueno, si hay un mes en septiembre que se va a hablar justamente de la prevención del suicidio, hay que tener datos, hay que tener estadísticas. Esos datos obviamente hay que salir a buscarlos, hay que trabajar de manera mancomunada, es lo que se piensa en la idea, con el sector público y el privado de la salud, que son justamente los que reciben en las ramas requeridas, obviamente, estos casos, y por eso se necesita más precisión de los datos. Sinceramente no hay un dato exacto en la Argentina como para venir y que yo me siente y diga a la hora, en el 2024 podemos registrar tanta cantidad, sino me guío básicamente por datos que están en el proyecto y que la Organización Mundial de la Salud lo que dice, ojo, en la Argentina 7,5 de cada 10.000 habitantes justamente son casos de suicidio. Vamos a ir a la siguiente placa. El Ministerio de Salud de la Nación es la autoridad de aplicación de lo que ya se conoce en la Argentina y ya es ley, es una ley nacional de prevención del suicidio, como es la ley 27.130. Es decir, en la Argentina hay legislación, pero lo que falta es más tener ese día a nivel nacional para apuntar a cierto sector de la población, para el conocimiento por sobre todas las cosas. La Dirección Nacional de Abordaje Integral de la Salud Mental y Consumos Problemáticos justamente es la que debe trabajar de manera articulada, y ya lo vemos en la siguiente placa, con las provincias y con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para que esto, cuando nosotros mencionábamos recién del abordaje integral e intersectorial, bueno, tenemos que decir que no solamente se tiene que destinar a un sector público-privado, no solamente se tiene que trabajar con una provincia, con la capital federal, sino con todas las provincias, con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que todos tengan el mismo nivel de información. Esto decíamos durante el mes de septiembre. Lo que se tratará de hacer con la aprobación obviamente de este proyecto es durante este mes acciones de concientización, sensibilización y prevención del suicidio. Para esto, lógicamente, sobre la mesa se tienen que poner datos estadísticos porque esto genera alarmas. Hace poquito hablaba con un profesional de la salud. A la hora de hablar de datos estadísticos, no solamente tenemos que mirar el número, sino justamente la tasa. Porque mencionábamos algunos ejemplos. Si en una provincia hay cierta cantidad de números de suicidios y en otra hay otro número más elevado, hay que ver cuánta cantidad de habitantes hay, claro, para ver la gravedad y que con esa gravedad se pueda generar una legislación, para que a través de esa gravedad, a través de los números que da la tasa, cada 100.000, cada 10.000, cada 1.000.000, vamos a poner el número que se necesite, por lo general el de 100.000 habitantes es el que más se utiliza. Bueno, con ese impacto en el número es donde empieza un gobierno, un ministerio, una secretaría a tener la posibilidad de incrementar su presupuesto, por ejemplo, para este tipo de campañas, y campañas específicas, en este caso destinadas a adolescentes, que es un grupo etario que
tiene un número un tanto elevado, en este caso, de intentos por lo menos de suicidio. En el marco de establecimientos educativos, de la gestión pública y privada, importantísimo esto. No solamente que esto sea una cuestión a nivel nacional y solo para el sector público, sino también para el privado. Siguiente placa. ¿Qué tipo de acciones? Bueno, sensibilización a la sociedad, que esto es una de las cuestiones más importantes, articular con instituciones, organizaciones civiles, la salud pública y la comunidad, acciones pertinentes en pos de consecución de los objetivos que brinda la ley 27.130, que es la ley nacional que tenemos actualmente respecto a la prevención del suicidio. Y en la última placa vemos algunas de las otras actividades que se pretende realizar, que son difusión de contenido de sensibilización, algo que hoy en día, en cuanto a la manera a la cual se llega a los distintos públicos, teniendo en cuenta que hoy las redes sociales juegan un rol fundamental, la mayor cantidad de contenido se ve, por ejemplo, a través de videos. Videos que pueden llegar a impactar, a sensibilizar, y justamente aquí se pide. Mediante recursos gráficos, audiovisuales y digitales. En medios de comunicación privados y públicos del país, nacionales y locales. Es decir, una tarea mancomunada entre el sector de la salud, con las estadísticas requeridas, obviamente, e impactantes de las tasas cada 100.000 habitantes, pero también con la participación nuestra, podríamos decir también, claro, como medio de comunicación, de decir, bueno, en septiembre es el mes de la prevención o de la sensibilización para que no haya más casos de suicidio y se puedan generar contenidos audiovisuales para entender esta problemática que, como decía en el dato, la OMS ya lo dijo en su dato, 7,5 de cada 100.000 habitantes son casos en la Argentina de suicidio. Igual me parece interesante porque cambia el paradigma, ¿no? Hace varios años atrás se venía planteando que mejor no hablar de suicidio para que no se reproduzca, y menos en los medios de comunicación para que no se difunda, dejando de lado y dejando también en mucha soledad a, bueno, quienes son familiares de alguien que se quita la vida por un lado, por voluntad propia, y por otro lado, bueno, no advirtiendo también las posibles señales, ¿no? Claro. Y la problemática de la salud mental que post pandemia, podríamos decir, toma una relevancia mucho mayor, afecta a muchísima gente y hay muy poca política pública para afrontar, ¿no? Claro. Los efectos del aislamiento y el encierro. Último dato importante. Dale. En la región aumentó un 17% de la tasa, obviamente, de suicidio entre el 2000 y el 2019. Lo que decía Aman, lo promocionan inclusive como algo muy importante las organizaciones. El suicidio a menudo se malinterpreta como un acto de debilidad, egoísmo o inclusive como un delito. Bueno, justamente para derribar estas barreras, el lema del 2024, este año, 2025 y hasta el 2026 es cambiar la narrativa. Un punto importantísimo en esto que mencionabas. Pero estos datos que vos estás dando y señalando también lo que señaló Amanda, 2019. Sí. El crecimiento del 17 puntos desde el 2000 al 2019. 2019. La pandemia fue 2020. Exacto. O sea que el crecimiento seguramente se habrá marcado cuando se hagan las nuevas evaluaciones. No se hacen todos los años. No. Se hace en un periodo de tiempo, por eso en las estadísticas del tema de suicidio son tan importantes y se lo toma también como número estadístico, no solo el suicidio concretado, sino también el intento de suicidio. Y a partir de ahí es donde actúa la sociología, ¿no? Que ve que hay cambios en lo que tiene que ver con los números de esa determinada sociedad. Y entonces ahí dice, bueno, ¿qué está pasando acá? Y ahí es donde tiene que actuar también los funcionarios. Exacto, la política pública, ¿no? La política pública, privadas, todos. Y en las escuelas. Sí, claro, sin duda. Y además también tomar en cuenta esto, ¿no? Que hay cada vez más acceso a distintos elementos que pueden facilitar también, ¿no? Parte de la discusión que hay en Argentina respecto a la discusión de la tenencia de las armas tiene que ver con eso. Y un dato muy importante también con esto de cambiar la narrativa, donde sí a veces queda en evidencia, es en el fútbol. Y es donde a veces a veces quien han afrontado la situación de un colega, un compañero del club que se quitó la vida,
lo que muchos he escuchado es hablar, no quedarse callado. Parece que uno de los temas principales que se han escuchado, especialmente en actividades deportivas, en donde normalmente no hay un espacio para poder hablar, para poder contar lo que está pasando. Ha estado todo muy mediado por la dinámica deportiva, en donde, como pasa en muchos otros casos, no se habla de estos temas, y esa es una de las principales falencias, uno de los principales riesgos que puede abrir la puerta a la indiferencia, a la naturalización de un sufrimiento interno que no es abordado colectivamente. Bueno, en el caso del fútbol, este tema a veces solamente se aborda después de un suicidio, después de que en alguna institución deportiva quedan sin aliento porque algún jugador se quitó la vida. Bueno, eso también forma parte de esa narrativa que, hay que decirlo, entre pandemia y crisis, lo que preocupa muchísimo es también cómo se están multiplicando los suicidios, especialmente jóvenes. Bueno, ¿nos vamos a ir a la pausa? Dale, nos vamos a la pausa después de este informe tan interesante y que también muestra cuáles son los intereses de los diputados, ¿no? Me parece piola, más allá de la agenda del Ejecutivo y, bueno, las problemáticas de la economía. Bueno, y veremos a ver cómo van transcurriendo los pasos del Congreso Nacional estas iniciativas. Pausa, estamos en Pasos Perdidos y regresamos enseguida, por aquí, por Diputados Televisión. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques, toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato.
Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Muy bien, regresamos aquí a Pasos Perdidos, último bloque de este día viernes. Están todas las apuestas a full con el Superclásico de mañana. ¿Ah, sí? Sí, pero las legales, hoy las que se hacen con amigos. Ah, pensé que estaba definido ya. No, para nada, Hay que jugarlo y hasta el último momento no se sabe quién gana ni quién pierde. Así que vamos a verlo. Y estamos repasando lo que ha sucedido esta semana aquí en el Congreso de la Nación y lo que se espera para la semana próxima también, con varias comisiones que ya están previstas, Gonza, para convocar a los diputados. Habíamos dicho que se iban a reunir la Comisión de Legislación del Trabajo y que va a dictaminar estos proyectos que impulsa sobre todo el radicalismo, el presidente de la Comisión, Martín Tetaz, para modificar la ley que regula las asociaciones sindicales respecto a los plazos de los mandatos, a también la posibilidad de el cupo femenino, que ya existe, pero que haya un control más fuerte respecto a esto, y otras modificaciones que tienen que ver con, por ejemplo, las declaraciones juradas de los candidatos a ser secretarios generales. Así que hay mucho revuelo. Unión por la Patria, en principio, va a presentar su dictamen, por supuesto, de rechazo total. De rechazo total a los planteos que están haciendo en la comisión. En tono a, digamos, en línea con el tono que venían poniendo los diputados en esas comisiones, Recordemos ¿no? que
no sé si en todas las reuniones informativas, pero en la mayoría se retiraron. Sí. En las últimas estuvieron y hubo intercambios bastante importantes, digamos, ¿no? Yasky, Palazzo, Siley, creo que... Manrique también. De los diputados que habían estado presentes. Ahora les cuento un detalle de una comisión que se sumó para dar dictamen a un proyecto. Bueno, ahora después de la nota que tenemos ahora y nos vamos a la provincia de Buenos Aires. Lo vemos en pantalla y le agradecemos al diputado Fabio Ketlak por el radicalismo, por este minuto aquí, este ratito en Pasos Perdidos, cerrando ya una intensa semana. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido aquí Amanda Alma, Fernando Fraquelli y todo el equipo, los saludan. ¿Cómo está? Muy bien, un gusto conversar con ustedes, como siempre. Una semana que decíamos empezó el domingo a la tarde-noche, ¿no? Usted estuvo presente aquí en el Congreso de la Nación, en el recinto, como parte de la delegación de la Unión Cívica Radical que vino a escuchar al presidente de la Nación en el mensaje que dio por el presupuesto. ¿Cómo, vio ese mensaje en su momento y también todo lo que pudo ver en esta semana respecto al presupuesto, ¿no? Que ya se espera que en los próximos días comience su debate? Son distintos niveles de análisis. Uno, el hecho político de la convocatoria del domingo, con todo lo que eso significa, en términos de ser pretendidamente disruptivo respecto de la formalidad tradicional del envío, digamos, por mesa de entrada, en el supuesto de que se trata de un hecho histórico, de que la Argentina se inclinaría, digamos, con este instrumento a una disciplina fiscal estricta, etc. Yo que soy una persona que creo que no le hacen bien a la democracia los hechos estertorios, hubiera preferido que lo venga los modos tradicionales. De todas maneras, considero que obviamente está dentro del canon republicano que el presidente venga al Congreso a presentar el presupuesto. En su exposición hizo una defensa cerrada, digamos, de su gestión, y hizo una caracterización de las circunstancias en la que, si uno sigue el relato del presidente, la única posibilidad existente es efectivamente actuar como él actúa. Yo entiendo que la Argentina, acá esto tiene implícitamente una buena noticia y una mala noticia. A ver, primero la mala, entonces. Vamos a empezar por la buena. La buena es que la Argentina efectivamente tiene que tener disciplina fiscal, de eso no hay ninguna duda, digamos. El anterior gobierno no lo tomaba muy en consideración, menospreciaba este concepto. El gobierno de Macri, que tenía un relato más de estrictez fiscal, en la práctica fue un gobierno no estricto, digamos, en materia fiscal, y pagó las consecuencias de eso. Los 12 años anteriores, digamos, los tres ciclos de Néstor y los 2 de Cristina, la Argentina creció presupuestariamente en un contexto muy favorable en términos internacionales, entonces que la circunstancia era una circunstancia excepcional, de precios excepcionales, y por lo tanto se conseguían recaudaciones vía retenciones que permitían financiar eso, y veníamos de un proceso de reestructuración de deuda. Al venir de un proceso de reestructuración de deuda estábamos bajos en servicios de la deuda, etcétera, pero bueno, nos vamos al 2001, tuvimos una enorme crisis fiscal. Sí. Y nos vamos al 89 y tenemos una enorme crisis fiscal. Y nosotros, nuestra obligación es evitar las crisis, no provocarlas. En ese sentido, que el arco político discuta en torno de que la Argentina necesita tener previsibilidad presupuestaria, el presidente llama déficit cero, pero yo creo que hay que hablar bien, que hay que decir previsibilidad presupuestaria, porque eventualmente mañana podríamos tener una situación extraordinaria y tenemos que recurrir al déficit, como recurren todos los países, pero bueno, es una cosa de marketing. Ahora, eso es... El otro punto es que siempre, en lo que se parecen todos los líderes argentinos, en que creen que son distintos, se parecen en esto, digamos. Entonces, únicos. Es medio... Y entonces ahí hay un punto, ¿no? Milei cree que es distinto, digamos, decir, bueno, la historia empieza conmigo. Y ese es un rasgo que han tenido, más allá del cariño que yo tengo hacia algunos, es un rasgo que han tenido en algún sentido Alfonsín, Menem, Cristina, él, etcétera. O sea, habla de una democracia que precisa ganar madurez, digamos, ¿no? Nosotros precisamos rutinizar el mecanismo de toma de decisiones, entender que la Argentina no empieza con nosotros y no termina con nosotros, y que por mejores que sean nuestras intenciones,
a nuestras intenciones le tenemos que dar un calado institucional, porque tampoco a la Argentina le sirve, quiero decir acá a la audiencia, tener un año o dos con disciplina fiscal. Nosotros precisamos crear una cultura de la disciplina fiscal, y eso lo tenemos que saber, sabiendo que en mi caso, que yo creo, financiando bienes públicos que merecen ser financiados, el presidente no cree en eso, pero bueno, el presidente hereda un país, digamos, ¿no? que ya es así, y que en mi caso creo que está bien, muchos de esos bienes públicos están bien, otros están mal, otros están mal gestionados, otros están regular, y el mecanismo de asignación de recursos para ese financiamiento, que es el mecanismo fiscal, los impuestos, tienen que buscar tener la mayor justicia posible. Nosotros llegamos al 10 de diciembre del 2023 en una situación crítica porque estaba la inflación acelerándose, el balance del Banco Central roto, no teníamos acceso a los mercados, etcétera. El presidente puso el freno de mano. Sí. Pero nuestro deber es discutir. ¿Y le parece que este presupuesto tiene esas condiciones que está describiendo, por lo menos lo que planteó el presidente y lo que pudo leer? No lo tiene porque no lo tiene porque es un presupuesto muy optimista, ¿no? Se cree que si la inflación va a subir al 38%, pero los ingresos el 18% y los ingresos el 34%, que prácticamente se van a duplicar los derechos de exportación, viendo que los precios están mal, no vería cómo se duplica, sí, no vería cómo se duplicarían, etc. Es un presupuesto que cierra sobre bases muy optimistas. Ahora, es un presupuesto que consolida el ajuste hecho y no avanza mucho más, que yo tenía algún temor ahí, pero establece la regla fiscal, ¿no? Esta regla del déficit cero. Si los ingresos no son estos, yo sigo ajustando. Ahora, la regla fiscal del déficit cero, si no se aplica, no tiene una sanción prevista. O sea que es narrativa. O sea, expresa la voluntad política del presidente. Claro, expresa la voluntad política del presidente y eso está muy bien. Añade a su narrativa y eso está muy bien. Pero para los inversores, capaz que leen con más cuidado, dicen, che, estos capaz, si tienen un problema, no cumplen con el déficit cero. Yo creo que tenemos que asumir todos los actores del arco político que un presupuesto se hace con restricciones. ¿Diputado? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Claudio Mardones lo saluda. Ante todo, gracias por la posibilidad de comunicarse con nosotros y poder entrevistarlo. Y ahí quería salir un poco del tema del presupuesto y preguntarle sobre algo que toca directamente a la coyuntura que se viene en estos meses en la Cámara de Diputados. Estamos cerrando una semana en donde se ha profundizado el conflicto en el sector aeronáutico, aerocomercial. De hecho, el gobierno ha buscado responder al incremento de las medidas sindicales con la posibilidad de concesionar parte de los vuelos. El vocero presidencial habló de que están hablando con empresas extranjeras para ver qué hacer con aerolíneas, pero usted lo sabe, hubo un intento en la ley bases para avanzar con la venta de aerolíneas, no prosperó y también hace falta una ley del Congreso para eso. ¿Qué está viendo, diputado, respecto al conflicto aeronáutico y la real posibilidad de que pueda haber algún cambio en torno a aerolíneas? Yo creo que si se pone en tratamiento el proyecto que está impulsando el PRO, tiene alguna posibilidad de conseguir los números, digamos. Aerolínea, me parece que hay que abrir una discusión en la Argentina sobre el rol de la empresarialidad pública, ¿no? Y en todo sentido, digamos, ¿no? Porque uno dice, no, porque cumple una función. O sea, yo no quiero caer en una posición simplificadora, que Brasil no tiene línea de bandera, o hoy, digamos, entre los años 90 y hoy hay unos 40 países que tenían línea de bandera y dejaron de tenerla, digamos, ¿no? Que se multiplicó el mercado de la navegación comercial en el mundo, que se transformó en un business como tantos otros, que hay inversores privados, que los que flexibilizaron el acceso a las rutas en sus países tienen mejor oferta, etcétera. En Argentina este debate es un debate sucio, porque es un debate que está opacado por la experiencia privatizadora y reestatizadora de aerolíneas de los años 90 y 2000, ¿no? Y yo creo que los que creen en la empresarialidad pública deberían, al paso de sostener y justificar moralmente por qué, moral y ética y económicamente por qué tiene que haber empresas públicas,
las empresas públicas tendrían que ser ejemplares en ese sentido, en materia de que la finalidad última de la empresarial pública es conectar el país, no es hacer pasear a parientes de aeronavegantes. O sea, la ejemplaridad de la empresarial pública tendría que ser absoluta, porque eso es insignificante presupuestariamente, pero desde el punto de vista del debate presupuestario en el medio de un ajuste termina siendo decisivo, porque las personas dicen, no puede ser que una empresa pierda, como Aerolíneas llegó a perder, 450 millones de dólares al año, y el régimen de los trabajadores, comparado con otras empresas de primera línea internacional, es mucho más benévolo, etcétera, etcétera. Porque eso, aún personas como yo, que entienden que en algunos rubros puede haber empresarialidad pública, yo no tengo cómo defender manejos de ese tipo. A mí me parece que nosotros tenemos que pensar qué hacemos con la navegación aerocomercial, qué hacemos con los destinos emergentes, qué hacemos, pero Argentina no puede tener en este contexto una empresa pública con un agujero de 450 millones de dólares al año. No es moralmente aceptable, digamos, ¿no? Y si queda la chance que Aerolíneas puede organizarse mejor para funcionar mejor, pero pareciera ser que ese organizarse mejor es renunciar a una serie de condiciones que están muy arraigadas, que parece ser que son el factor de legitimidad sindical, y que hacen que este diálogo sea un diálogo tan irritativo para la sociedad y también para los representantes públicos, como en mi caso. Yo hoy creo que lo mejor para Aerolíneas sería debe ser difícil conseguir un comprador para Aerolíneas en las condiciones que está, quiero aclarar. No debe ser fácil que venga un empresario y ponga plata a una empresa que tiene ese régimen laboral, esas rutas, una cantidad de cosas porque lo que es difícil gestionar para el sector público va a ser difícil gestionar para el que viene. Pero la pregunta del millón con los dirigentes sindicales, ¿a ustedes les parece lícito que LAN tenga 70 trabajadores por aeronave y Aerolíneas 180? ¿Está bien eso? ¿No? Que es una unidad de medida de la eficiencia. ¿Cómo hemos llegado a eso? Eso es con plata pública, es con plata de los impuestos, porque no es que esta empresa es rentable. Vamos a suponer que tuviéramos un rasgo de ineficiencia, pero la empresa fuera rentable aún. Bueno, pues no, encima no es rentable. Entonces ahí hay un punto, a mí me parece o sea, yo no sé cómo nos pasó esto de que alguien considere progresista usar los recursos públicos para fines de grupos concentrados. No sé, no lo logro entender, digamos, ¿no? Muy bien. Fabio, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. Un gusto, adiós. Gracias. Fabio Quetlas, diputado nacional del radicalismo por la provincia de Buenos Aires, uno de los debates que cruzó esta semana y que cruza por estas horas también el tema de la situación de Aerolíneas Argentinas. Y estaba dentro de la ley bases, fue excluida en el tratamiento en el Senado de la Nación, cuando sobre todo el sector patagónico, los senadores representantes de la Patagonia, decidieron no acompañar ese artículo tal cual estaba, negociaron en algún sentido excluir esta empresa y otras más del listado de privatizadoras, de empresas sujetas a privatización, y se aprobó de esa manera, ¿no? Claro. Y acá se insistió y se sostuvo con los acuerdos políticos esas definiciones. Hay que ver cómo sigue, porque es un tema que va a estar muy presente estos días, seguramente, en el debate del presupuesto. Primero porque hay que ver cómo se va desarrollando esta situación, este conflicto, ¿no? En definitiva, porque hay un conflicto ahí sin solucionar entre la empresa y los trabajadores. Conflicto con final abierto, con un dato importante, un nuevo punto en la pulseada, que va de la mano con lo que nos contaba Gonzalo Solabarrieta en torno a algo que va a tocar al debate en la Comisión de Legislación Laboral que preside Martín Tetaz. Y es que en este contexto, mientras se está discutiendo esto en la Cámara de Diputados, finalmente lo que hizo el Gobierno Nacional fue avanzar en declarar la esencialidad del servicio aerocomercial, y es decir, abrir otra pulseada con todos los sindicatos. En ese contexto establece una serie de mecanismos para anticipar 5 días antes de la realización de una medida de fuerza y empezar a definir la esencialidad. Ahí es donde cerramos la semana con un dato nuevo. También la Asociación de Trabajadores del Estado, de la Administración Nacional de la Navegación Comercial, también impulsó una serie de medidas que lo que hacen también es poner a prueba la capacidad del gobierno para la aplicación de esta esencialidad. En ese contexto,
se recalentó la discusión pública. El vocero presidencial Manuel Adorni anunció la búsqueda y exploración de empresas que estarían dispuestas a comprar. El expresidente Mauricio Macri habló directamente de desguazar o de privatizar y reivindicaron el proyecto de Hernán Lombardi que busca la privatización. Pero como bien decías, Amanda, el último intento para privatizar Aerolíneas Argentinas data de este año, no es de hace una eternidad y quedó encallado en el Senado. Exactamente. Nos habías anticipado, Gonza, que había una comisión que se había sumado al listado que ya estaba publicado en la página web de la Cámara de Diputados. Exactamente, y justamente lo mencionaba recién Claudito respecto a Hernán Lombardi, que tiene uno de los 4 proyectos sobre el mecenazgo, que es básicamente esa ayuda, esa colaboración para difundir todo tipo de actos culturales, que el otro día, esta semana, tuvo una reunión en donde, bueno, terminaron de definir, de alinear algunas cuestiones del debate porque, claro, había 4 iniciativas, una de ellas de Hernán Lombardi, y parece que finalmente el martes a las 6 de la tarde se va a reunir la Comisión de Cultura justamente para darle el dictamen después de un trabajo obviamente de los asesores a este dictamen del mecenazgo. Bueno, va a haber que empezar a buscar fecha para sesionar, Sí. porque empiezan a firmarse acumularse dictámenes. Decíamos que está el tema de la reforma política, lo que va quedando de la reforma política que puede ir logrando mayorías para el gobierno nacional, como es el tema de ficha limpia. Veremos qué es lo que pasa con la boleta única de papel, pero se habla del 2 de octubre, para una sesión en la Cámara de Diputados. Sería miércoles 2. Miércoles 2. Martes 1 empieza el presupuesto en comisión. Miércoles 2 sesión en la Cámara de Diputados. Con la pregunta de si la profundidad del debate da para combinar boleta única de papel con los nuevos interrogantes que se abre y ficha limpia, en donde hay varios dictámenes, donde quedó clara la discusión en torno a si finalmente queda todo en manos de la definición final de una sentencia en última instancia o la primera sentencia, que sería un inhabilitante para que los candidatos puedan presentarse. Así que hay que ver si vamos camino hacia otra sesión maratónica en donde se cruzan estos 2 proyectos que son compartidos por el PRO y por el oficialismo, con grandes diferencias, más coincidencias en ficha limpia, más diferencias en boleta única de papel, y tratar de que eso no quede debajo de la discusión presupuestaria que viene. Bueno, y ahí en el medio está cómo se va avanzando con el presupuesto y cómo van avanzando otras comisiones con dictámenes importantes. Hablamos que nos traía Gonza de la ley de mecenazgo que está, digamos, impulsando a Hernán Lombardi. Pero por el otro lado está lo que señalábamos anteriormente, el proyecto de Martín Tetaz, que hace una síntesis de 28 iniciativas, no es solo de Martín Tetaz, sino son 28 iniciativas, y que tiene un rechazo absoluto desde el bloque de Germán Martínez, pero que la próxima semana podría llegar a tener dictamen y habilitar el tema también para poder llegar al recinto. Hay varios proyectos también que tienen que ver con la ministra Patricia Bullrich, que ya tienen dictámenes, que también son proyectos importantes. De hecho, en la agenda está nuevamente la reunión de la Comisión de Defensa, porque se está analizando este proyecto de ley que busca habilitar a las Fuerzas Armadas en la intervención de la seguridad interior, ¿no? Que es un debate que está en la Comisión de Defensa, que aparece a veces un poco desdibujado en la agenda pública, pero es muy importante y también tiene muchas críticas, por ejemplo, de organismos internacionales. Amnesty Internacional vino a participar y manifestó su preocupación al respecto. También las asociaciones de jueces y fiscales de la Argentina, bueno, advierten, y exministros también de defensa que pasaron por aquí, advierten una preocupación de esta modificación que vendría a trastocar algunos acuerdos de la democracia, ¿no? De los 40 años ininterrumpidos de democracia, que se excluir a las Fuerzas Armadas de cualquier hipótesis de conflicto o de intervención dentro de el territorio nacional, ¿no? Así que, bueno, son temas importantes que están en la agenda y que van a tomar un poco más de relevancia ahora que el tratamiento del presupuesto ya se va encaminando para la primera semana de octubre. Que fueron iniciativas que han quedado eclipsadas en su momento. El paquete de medidas que impulsa Patricia Bullrich, que Laura Rodríguez Machado ha logrado defender aquí y que además de eso han tenido la posibilidad de lograr dictamen. Bueno, en ese momento estaba discutiéndose la ley bases y las medidas fiscales. Pero lo cierto es que los proyectos están en condiciones de llegar al recinto
y seguramente será, si no será el 2 de octubre, tendrán que buscar otra fecha cercana. Pero es cierto que en este próximo mes de octubre me parece que vamos a tener novedades respecto a diferentes sesiones y el avance de estas iniciativas. Sí, así es. Bueno, hasta aquí llegamos, Fernando Fraquelli. Con mucha información. Sí, gracias Claudio Mardones, muchas gracias también Gonzalo Solabarrieta. Un placer. Un placer. Nos vamos despidiendo, buen fin de semana, descansen, disfruten del sol y el lunes estaremos aquí nuevamente, como todos los días de 16:30 a 18. Muy bien, nos vamos, quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión, esto fue Pasos Perdidos, gracias.